Bienvenidos a las ideas para el estudio de las escrituras de Ven, sígueme de esta semana titulado Mayordomo, fiel, justo y sabio, que comprenden las secciones 51 a las 57 de Doctrina y Convenios. El estudiar las escrituras le ayuda a reconocer la voz del Señor, ya que las escrituras fueron dadas por Él mediante su Espíritu. Para los miembros de la Iglesia de la década de 1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de Sión eran labores tanto espirituales como temporales, con muchos asuntos prácticos que atender. Se requería que alguien comprara y distribuyera tierras en las que los santos pudieran establecerse. Era necesario que alguien imprimiera libros y otras publicaciones, y se necesitaba que alguien administrara una tienda a fin de proveer bienes a las personas. En las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios secciones 51 a las 57, el Señor nombró a personas para que se encargaran de esas tareas y les dio instrucción. Además, señaló Independence, Missouri como el lugar central de Sion. Si bien las habilidades en cosas como comprar tierras, imprimir y administrar una tienda eran valiosas para la labor temporal de edificación, esas revelaciones también enseñan que el Señor desea que sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de ser llamados el pueblo de Sión. Nos llama a todos a ser un mayordomo fiel, justo y sabio, teniendo un corazón contrito, permaneciendo firmes en nuestras responsabilidades señaladas. Si podemos hacerlo, sin importar cuáles sean nuestras habilidades temporales, el Señor puede valerse de nosotros para edificar Sión, y Él apresurará la fundación de la ciudad en su tiempo. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: el Señor desea que yo sea un mayordomo fiel, justo y sabio. Si usted hubiera sido miembro de la Iglesia en 1831, quizá se le hubiera invitado a vivir la ley de consagración al traspasar sus propiedades a la Iglesia por medio del obispo. Él entonces le devolvería, en la mayoría de los casos, lo que había donado y en ocasiones algo adicional. Sin embargo, ya no era solo su posesión, sino su mayordomía. En la actualidad los procedimientos son diferentes, pero los principios de consagración y mayordomía siguen siendo vitales para la obra del Señor. Considere estas palabras del elder Quentin L. Cook. Vivimos en tiempos peligrosos en los que muchos creen que no somos responsables ante Dios y que no tenemos mayordomía o responsabilidad personal por nosotros mismos ni por otras personas. Muchos en el mundo se centran en el placer personal y no creen ser guardas de su hermano. Sin embargo, en la Iglesia consideramos que estas mayordomías son una responsabilidad sagrada. Puede encontrar el discurso La mayordomía, una responsabilidad sagrada en la lista de reproducción de esta semana. Conforme lea la sección 51, piense en lo que Dios ha confiado. ¿Qué significan las palabras mayordomo y consagrado? ¿Y qué le dan a entender en cuanto a lo que Dios espera de usted? Ahora, ¿qué principio se encuentra en la sección 51 y en las palabras del elder Cook que le enseñan lo que significa ser un mayordomo? También puede referirse a la parábola de Mateo 25, 14-30 que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me encomendaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. También puede referirse al tema consagración y mayordomía que viene en la lista de reproducción de esta semana. Tema: Dios dio un modelo para evitar el engaño. Puesto que muchas personas afirmaban estar recibiendo manifestaciones espirituales, a los primeros santos les preocupaba ser engañados. ¿Cómo podrían saber a quién Dios aceptaba? En Doctrina y Convenios 52, versículo 15, dice: Por consiguiente, al que ora cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. El Señor dio un modelo útil. ¿De qué manera puede usted aplicar ese modelo para detectar mensajes falsos en el mundo? También podría utilizar este modelo para evaluarse a sí mismo. Considere utilizar frases de los versículos del 14 al 19 para escribir preguntas como: cuando hablo, ¿mi espíritu está contrito? Tema: ¿puedo acudir al Señor cuando me hieren las decisiones de los demás? Como parte del recogimiento en Ohio, un grupo de los santos dirigidos por Newell Knight llegó a Colesville, Nueva York, y necesitaba un lugar donde vivir. Lehman Copley tenía una granja grande cerca de Kirtland e hizo convenio de permitir que los santos se establecieran en su tierra. Sin embargo, poco después de que comenzaron a establecerse ahí, Copley dudó de su fe, quebrantó sus convenios y expulsó a los santos de su propiedad. También puede ver la historia en el Libro de Santos, tomo 1, páginas 128 a la 131. Tal como se registra en la sección 54, el Señor le comunicó a Newell Knight lo que los santos debían hacer en cuanto a su situación. ¿Qué encuentra usted en esa revelación que pudiera ayudarle, como cuando el incumplimiento de los compromisos de otras personas o sus malas decisiones le afecten a usted? Tema: bienaventurados los de limpio corazón. En estos versículos el Señor habló tanto a los ricos como a los pobres. Podría resultar interesante comparar los consejos que dio a esos dos grupos. ¿Qué es relevante para usted personalmente en estos versículos? ¿De qué manera el centrarse en las riquezas podría corromper su alma? En el versículo 16 de la sección 56 encontramos que dice: «Ay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres, porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de la visitación, de juicio y de indignación.
La siega ha pasado y el verano ha terminado, y mi alma no se ha salvado. ¿Qué significa para usted ser puro de corazón en cuanto a las cosas materiales? En el versículo 18 de la sección 56 encontramos que dice: pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos, porque la grosura de la tierra será suya. También puede referirse a Jacob 2, 17 al 21, que dice: considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios, y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, liberar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio, ¿qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro, y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin Él los ha creado, para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras de la Noche de Hogar. Doctrina y Convenios 51:9 dice: y trátense honradamente todos los hombres, y sean iguales entre este pueblo, y reciban lo mismo, para que seáis uno, tal como os he mandado. Podría participar en un juego que la familia disfrute, y luego hablar sobre cómo habría sido diferente el juego si alguien hubiera hecho trampa. ¿Por qué es importante que nos tratemos honradamente? ¿En qué sentido nos ayuda la honradez a ser uno? Doctrina y Convenios 52, 14 al 19. Al analizar el modelo o patrón que se describe en esos versículos, a su familia quizá le agrade ver otros patrones o modelos que usted utiliza, tales como patrones para coser ropa o modelos para hacer una manualidad. Podrían trabajar juntos para elaborar algo utilizando un patrón o un modelo mientras que hablan sobre el modelo que el Señor dio para evitar el engaño. Doctrina y Convenios 53:1 dice: he aquí te digo, mi siervo Sidney Gilbert, he oído tus oraciones y has recurrido a mí para que el Señor tu Dios te manifieste lo concerniente a tu llamamiento y elección en la iglesia que yo, el Señor, he levantado en estos días. Considere compartir con su familia una experiencia en la que usted, como Sidney Gilbert, haya preguntado al Señor concerniente a su llamamiento. Doctrina y Convenios 54:2 y 57 del 6 al 7 dicen: he aquí, de cierto te digo, que tú, mi siervo Newell Knight, deberás permanecer firme en el llamamiento al cual te he nombrado. Y en la sección 57, versículos 6 al 7 dice: y ocupe mi siervo Sidney Gilbert el puesto al cual lo he nombrado, para recibir el dinero, ser agente de la iglesia, comprar terrenos en todas las regiones circunvecinas, en tanto se haga con rectitud y como lo dicte la prudencia. Y ocupe mi siervo Edward Partridge el puesto al cual lo he nombrado, y reparte entre los santos sus heredades tal como he mandado, como también aquellos que él ha nombrado para que le ayuden. ¿Qué significa permanecer firme en lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Podría pedir a los miembros de la familia que se pongan de pie en posición de firmes y que nombren algo que Dios les ha pedido que hagan.
Doctrina y Convenios 55 habla de William W. Phelps. ¿En qué forma se valió el Señor de las habilidades de William W. Phelps como escritor e impresor? Podría mencionar que William Phelps también escribió la letra de muchos himnos, entre ellos El Espíritu de Dios, Ya regocijemos y Oh Dios de Israel. Quizás los miembros de la familia podrían hablar de los talentos y habilidades que observen en unos y otros. ¿De qué manera pueden nuestros talentos contribuir a la obra de Dios? ¿Cómo mejorar el estudio personal? Lleve un diario de estudio. Podría resultarle útil emplear un diario o un cuaderno para anotar los pensamientos, las ideas, las preguntas o las impresiones que tenga mientras estudia. Y hasta aquí llegamos con las ideas para el estudio de las escrituras de esta semana. Gracias.